Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. En la jornada de hoy vamos a analizar el tema de la constituyente, sus implicaciones, el planteamiento de la Corte Constitucional, el pedido del presidente. Pero vamos a empezar hoy porque además de este debate en el país sobre la constituyente, tenemos en medio del conflicto armado interno, en medio de la lucha contra los grupos delincuenciales organizados transnacionales, el narcotráfico, la narcopolítica, el anuncio de la semana anterior de la CONAIE por la eliminación del subsidio al diésel, que como han dicho expertos, venía beneficiando al contrabando, al narcotráfico, a la minería ilegal. ¿Y cómo se puede enarbolar la defensa de un subsidio solo por una posición política? Queremos saludar al presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena, doctor Manuel Peñafiel, de quien hemos leído ayer en Diario El Universo un pronunciamiento respecto de este paro y que no van a acoger todas las nacionalidades y todas las organizaciones indígenas. Antes de pedirle la opinión del tema de los subsidios y el paro, quisiera que se identifique, por favor, doctor Manuel Peñafiel. ¿Quién es usted? ¿Cómo llegó a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia Indígena y en qué condiciones? Y luego hablamos del tema de fondo. Por favor, doctor Peñafiel, muy buen día. Por favor, si no tenemos audio, tenga la bondad. A ver, ¿le escuchamos? Pretendemos hacer un diálogo con el doctor Manuel Peñafiel, presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena. A ver si estamos. La imagen la tenemos, doctor Peñafiel, el audio no lo tenemos. A ver si logramos el audio. Sí, allí, por favor. Muy buen día, doctor Manuel Peñafiel. Otra vez se nos fue el audio. A ver, si nos permite, mantiene la imagen, por favor. Le vamos a llamar al teléfono para que usted vía telefónica pueda salir y mantiene su imagen, que la tenemos en vivo aquí en la revista de Opinión Democracia. Con el celular, si podemos escuchar su... A ver, por favor, adelante. Le decía, doctor Manuel Peñafiel, si es que se identifique usted quién es, de dónde, de qué comunidad procede, cómo llegó a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia Indígena. Buen día. Buenos días, Saludani. Doctor Manuel Peñafiel, presidente de la Corte de Justicia Indígena de Iberoamérica y del Ecuador. Efectivamente fui elegido en un congreso internacional en el Cantón Playas hace 4 años por 24 países de Iberoamérica y le tocó por organizar por primera ocasión a nuestro país, el Ecuador. Tuve la presencia de estos 24 países, delegados internacionales y funcionarios del gobierno de ese entonces, junto con autoridades locales y miembros del Consejo de Gobierno de diferentes nacionalidades y pueblos. Efectivamente nosotros venimos haciendo un trabajo mancomunado que hoy se ve reflejado en el fracaso de esta llamado a levantamiento indígena. Yo efectivamente he hecho pronunciamientos en redes, convocando directamente a las comunidades en territorio, y todos hemos acordado, esto no se trata de respaldar a X gobierno de turno, sino que en este momento nuestro país clama
por una lucha contra el terrorismo, contra los vacunadores, y somos vacunados por nuestra propia dirigencia que está equivocada en este momento. Doctor Peñafiel, en su condición de presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena, ¿usted ha ventilado, ha hecho pronunciamientos, dictámenes en estricto cumplimiento de la justicia indígena? Sí. Hemos hecho varios, y no solamente eso. Yo, por ejemplo, me opuse a eso que hizo Leonidas Giza, porque consideré que no solamente había una retención, un secuestro hecho a personas que estaban cumpliendo una función. Eso dispone el artículo 283 del COIP. Y cuando una persona atenta contra una autoridad, que en este momento se encontraba la policía, nosotros no podemos estar enmarcados de un divisionismo o de creerse, como lo han declarado al señor presidente de la República, persona no grata, de quererlo expulsar de cualquier territorio, cuando el Ecuador es claro y contundente en su artículo 1. El territorio y todos los ecuatorianos podemos circular a lo ancho y largo del territorio nacional. Y lamentablemente las autoridades actuales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas equivocan el principio fundamental de nuestros ancestros. No nos podemos creer un Ecuador diferente, y debemos aceptar de que todas las líderes se ganan en democracia. Lamentablemente la actual dirigencia, como la anterior, se creen dueños de las voluntades de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Doctor Manuel Peñafiel, en su condición de presidente y que ha emitido fallos dentro del ámbito de la justicia indígena, ¿cómo ve al país y este tema del subsidio, que ha sido emblemático antes de las gasolinas, ahora del diésel, de oponerse a sabiendas de que el Ecuador vive un momento extremadamente complejo, un conflicto armado interno, lucha contra los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico y la narcopolítica, la minería ilegal, que se ha beneficiado. Informaciones claras han dado cuenta de cómo se beneficia, cómo el contrabando por la frontera norte y sur ha fluido por el precio subsidiado en el Ecuador. Seguir defendiendo un subsidio que no beneficia ni a las comunidades indígenas ni a los sectores sociales, quizás no es un contrasentido lo que quiere seguir haciendo el actual presidente Conay, el señor Marlon Vargas, a diferencia de lo que sucede en el país en condiciones extremadamente complejas. Así es. Lamentablemente la gente en el pueblo indígena y en cierta parte de los mestizos también se equivocan. Una cosa es hacer una propuesta como candidato y otra cosa es estar gobernando un país, y que a veces la propuesta o lo que se indica en campaña es un dicho que se dice, pero ya cuando estamos sentados ocupando como autoridad de un gobierno central y tenemos que tomar decisiones, debe entender tanto las nacionalidades y pueblos como el pueblo ecuatoriano que lo que están diciendo y que se dice en redes, que el presidente dijo algo en campaña, valedero, pero señores, cuando se está en un cargo en la que ya no soy candidato y ya soy una autoridad, tengo que implementar un principio de equidad. Este subsidio de mantención estaba perjudicándonos a todos los ecuatorianos. Le voy a decir por qué. Porque las mafias hoy se están aprovechando de ese sistema. Y por supuesto que puede haber un diálogo, pero no a la fuerza, no cometiendo el delito que está tipificado en el artículo 367 del Código Orgánico Integral Penal. ¿De dónde sale el financiamiento para el levantamiento? ¿Quién lo financia?
¿Quién lo arremete? Estas personas que están destruyendo. El levantamiento pasado ocasionó una pérdida de más de 1.500 millones de dólares. Y hoy, aunque este levantamiento es un fracaso, ha ocasionado que los productos eleven en un 50% más. O sea, se encarece la canasta básica. Es ahí donde nosotros, la vez pasada yo le puse la demanda en la fiscalía a Leonidas Issa, por lo mismo, por terrorismo. ¿Por qué? Porque atacó nuestra capital de la República, atacó lo que nosotros debemos defender, ese patrimonio cultural, y que deben entender que una cosa es hacer una movilización, un acto de resistencia, pero no destruyendo bienes públicos, no atacando a nuestras autoridades, a nuestra policía. Hoy que tenemos un estado de guerra, que tenemos vacunadores, terroristas, sicarios que asesinan, matan mujeres, niños, hombres, familias que las liquidan, que tenemos ataques como lo ocurrido aquí en la ciudad de Guayaquil, coches bombas, tenemos que destinar a nuestra policía y a nuestros militares a cuidar lo que estos señores están haciendo hoy, que por suerte, según la normativa que estamos viendo en todo el territorio por comunicaciones, hasta el momento es un fracaso el levantamiento indígena, por la sencilla razón de que el pueblo está cansado, el pueblo quiere trabajar, el pueblo quiere seguridad. Lejos de que el llamamiento, deberían buscar la manera de llegar a un encuentro de diálogo, pero no so pretexto de poner 10 condiciones al presidente de la República, de quererlo expulsar de la provincia de Cotopaxi, donde este presidente ha tenido las agallas, después de un aprendizaje, de saber que es la columna madre de la CONAIE, lo va a donde nace las movilizaciones, y hemos visto que han sido incapaces no solamente de alterar el orden, sino de que tanto nuestros militares como la policía y la gente que quiere un cambio, que quiere paz, pero sí quiere seguridad. Hoy tenemos a esos militares y policías cuidando otro lado, cuando estamos expuestos, estamos viendo lo que está pasando en Guayaquil y en otras partes de las provincias del Ecuador. Y señores de la CONAIE, entiendan, todo se puede arreglar con un diálogo directo y eficaz. Doctor Manuel Peñafiel, a ver, usted ha dicho que presentó una demanda contra el presidente de la CONAIE de entonces, Leonidas Issa, ante la Fiscalía. Primero, díganos en qué estado se encuentra esa demanda, está en investigación, y segundo, lo hizo como presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena. Denos detalles de estas tareas, por favor. Bueno, yo me encontraba en la ciudad capital justamente en un levantamiento indígena en el año 2021, y justamente yo interpuse porque me encontraba en la Secretaría de la Política dejando unos oficios personalmente con mi comitiva, porque teníamos una audiencia. Pasando por la Plaza Grande, grabé unos audios y la entregué a la Fiscalía, donde yo acusaba a Leonidas Issa por terrorismo, porque se compenetraba con lo que dispone el artículo 366 y 367 del Código Orgánico Integral Penal. Una vez que nosotros lo dejamos ahí, sigue en etapa. Lamentablemente, esos asambleístas le dieron amnistía, y no le dieron amnistía a la policía, no le dieron nada a los familiares que murieron. Todo eso hace los levantamientos indígenas. Actualmente nosotros vamos a interponer por el delito de instigación, por el delito de terrorismo, con el 366, 367 y 283. No solamente porque ya se ha complementado todo esto. ¿Cómo puede ser que quieran parar servicios públicos, detener nuestro petróleo que sostiene? Nos oponemos a todo y no damos soluciones. Nosotros hemos dado propuestas, y esas propuestas también deben hacer que el gobierno reflexione, porque también tiene cierta ambigüedad ciertos secretarios de Estado, como la Secretaría de Pueblos,
que en vez de unificar, divide a las personas que estamos apoyando al gobierno, favoreciendo a los que atacan al gobierno. Entonces, estas cosas deben mejorar también por parte del actual mandatario y el gobierno nacional. Doctor Manuel Peñafiel, para darle legitimidad, ¿dónde funciona la Corte Indígena? ¿Cuántos casos tiene pendientes? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles los diálogos con las organizaciones indígenas para impartir precisamente justicia indígena? Bueno, nosotros, de acuerdo al artículo 1, 10, 56, 57, 58, 59 y 60 y 171 de la Carta Magna, en concordancia con la ley intercultural que está en el Código Orgánico de la Función Judicial 343, 344, 345 y 346, estamos amparados en el convenio de la OIT 169 de las organizaciones indígenas y tribales. Y nuestras organizaciones son 196. Nuestra sede principal funciona en Guayaquil, en las calles Manuel Galesi, 807, entre Avenida Quito y Pedro Moncayo. También tenemos la Corte de Justicia Indígena de la Amazonía a través del Consejo Nacional de Justicia Indígena incorporado, también en la Serranía Ecuatoriana, en la provincia de Pichincha, a través de la compañera que dirige el Centro Cultural de las Nacionalidades y Pueblos. Estamos organizados diferentemente en todo el territorio nacional, por ello, las manifestaciones de contrarrestar esta movilización y nuestros congresos que han sido desarrollados a lo largo a través de asambleas extraordinarias y ordinarias se amparan a distintos ámbitos. Por ello nosotros nos opusimos a una resolución que sacó la Corte Constitucional en el caso 006/18-EP, en la que la Corte Constitucional no solamente que atacó la majestad de la justicia indígena, trató de desconocerla, trató de pedir un acuerdo ministerial de la Corte de Justicia Indígena del Ecuador. Hicieron cosas que nosotros no entendemos. Una de ellas fue de que nosotros pedimos que se consulte mediante consulta popular, que la justicia indígena sea incorporada, y eso vamos a pedir hoy, que ha sido la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, porque debemos regresar, según nuestra percepción, a una Corte de Justicia Militar, a una Corte de Justicia Policial, y por qué no, también nosotros hicimos en la propuesta 519 RC la propuesta de incorporar la justicia indígena y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, logrando la segunda. La segunda tiene dictamen favorable de la Corte Constitucional. Por eso nosotros, en las marchas del 12 de agosto y 11 de septiembre, estuvimos a favor del presidente, porque mirábamos que había jurisprudencia en el dictamen que emitió la Corte Constitucional 519 RC, y no entendíamos cómo no le aceptaba al presidente la eliminación de ese Consejo de Participación Ciudadana. Entendíamos que es una Corte que tiene ciertas apatías, discriminación y todo lo que le da, porque hay un desconocimiento de entender que las organizaciones, de acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, también pueden ser de hecho, y que nuestros derechos colectivos faculta a las organizaciones indígenas no solamente a tener un acuerdo ministerial, sino a autodefinirse. Y este presidente en la provincia de La Tacunga, en Cotopaxi, emitió un decreto donde afinaba mediante un decreto que hoy en la cédula todos los pueblos sean reconocidos, y por eso tiene el respaldo de esta Corte de Justicia Indígena de Iberoamérica y del Ecuador.
Doctor Manuel Peñafiel, a ver, ¿cuál es el ámbito de competencia? Está consagrada la justicia indígena en la Constitución. ¿Cuál es el ámbito de su competencia? Por ejemplo, le voy a poner casuística. ¿Hizo algo la Corte Nacional Indígena cuando se retuvo a policías que hacían tareas de inteligencia en la provincia de Cotopaxi, comandados por el señor Leonidas Issa? No se entiende, es bueno tener el concepto claro. La justicia indígena, hay un libro muy ilustrativo del doctor Julio César Trujillo Vázquez, ya fallecido, sobre lo que es la justicia indígena. El ámbito no es para resolver litigios internos entre comunidades y no entrar a hacer un estado dentro de otro estado, como retener a policías. Dijo algo, analizó algo, es su competencia la Corte Nacional de Justicia Indígena de este abuso que fue denunciado por el ordenamiento jurídico del Estado instituido en el Ecuador. Ahí efectivamente hubo una mala aplicación de la justicia indígena. Tanto es así que yo le puedo decir que esos policías fueron torturados, que cuando estuvieron en el pleno de la comunidad, el señor Issa ya había conseguido su propósito. Todas esas declaraciones que se dieron públicamente ante los medios de comunicación, yo las puedo rechazar porque yo vengo de un proceso formativo desde el año 2001, en la que fui el tesorero del movimiento Pachacutic en la provincia del Guayas, y después, en el ámbito de nuestras competencias, fui miembro del Consejo de Gobierno de la CONAICE, fui director provincial de Pachacutic, y yo le puedo decir enfáticamente que los señores policías que estaban cumpliendo su deber, estaban en un acto investigativo, y no solamente ellos. Lo que hizo Leonidas Issa y compañía entre las comunidades que estuvieron en ese secuestro, en la que torturaron a los policías, ahí no hubo aplicación de justicia indígena diáfana, expedita, como dice la ley intercultural. Los policías estaban haciendo su trabajo, un ente investigativo, no lo habían detenido, estaban investigando, haciendo sus informes. Lo que hizo Leonidas Issa, retener, violentar el teléfono celular, explotarlo, ni siquiera hizo una cadena custodia él tenía que haberlo entregado para su explotación. Nosotros tenemos fiscalías indígenas. Él podía acudir al fiscal indígena y proporcionar al fiscal indígena el celular para que sea explotado de acuerdo con la norma de una cadena custodia, pero él violentó todo principio. Este señor no solamente que hace quedar mal a la justicia indígena porque no es abusiva. Nosotros reclamamos respeto, pero debemos respetar los principios. Tenemos leyes, pero no las sabemos aplicar porque nos creemos que el territorio indígena no puede entrar nadie, y no es así. Una vez que es conocido el caso, lamentablemente el fiscal indígena de la provincia de Cotopaxi falló, porque tenía que haber acudido en respaldo de la justicia, porque lo que cometió el señor Leonidas Issa y toda la comunidad que estaba ahí, nos hacemos cómplices y encubridores de un hecho lamentable, porque el señor Issa, lamentablemente, creyéndose el dueño de la verdad, dentro de ese proceso, no se dio cuenta que atrás de ese policía hay una madre, hay un padre, hay hijos, hay esposas que vieron cómo ese policía era denigrado, era humillado. ¿Cómo me va a decir él que no estaba secuestrado si el señor estaba amarrado? Y claro, cuando dan esas expresiones donde ellos supuestamente se lavan las manos y ellos dicen que estaban por su propia voluntad, no, señores, estaban coaccionados. Ellos fueron secuestrados primero, y antes de eso, señores, créanme, para pasar, y donde los tenían encerrados, en sitios que usted ni se imagina, donde hay mucho frío. Este señor se olvida de que hay que conocer desde adentro la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas, y eso no es el pensamiento de todo el sector indígena. Eso que hizo Leonidas Issa en algún momento, lamentablemente, ahí sí falló la autoridad, porque tenía que entrar con todo el rigor de la ley,
acudir con el fiscal indígena, porque sí tenemos fiscalía indígena, y proceder a la detención, porque ¿Y quién era el fiscal indígena en Cotopaxi? Si hubo un abuso, y quisiera que conceptualmente lo diga doctor Manuel Peñafiel, ¿cuáles son los ámbitos de competencia de la justicia indígena, partiendo del principio constitucional? Porque ¿acaso no se ha distorsionado el retener, en este caso específico, a los policías? La justicia indígena, usted como presidente, vicepresidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena, ¿no hay el debido proceso? ¿No hay el derecho a la defensa? ¿No hay el principio de inocencia que hay en la justicia ordinaria? Lamentablemente, ya le indico, el problema de ISA y de la gente de las comunidades es que desconocen el principio intercultural. Es verdad que estamos en el Código Orgánico de la Función Judicial, pero un mestizo que no se quiera someter a la justicia indígena, en ese momento la justicia indígena no puede inmiscuirse, porque estaríamos nosotros desconociendo a la justicia ordinaria en el ámbito de nuestras competencias. Es verdad que si el policía, por ejemplo, hubiese cometido un acto arbitrario, lo hubiese ido a detener sin una orden constitucional, una boleta de apremio, lo que sea, y no la hubiese presentado, pero el señor estaba siguiendo un procedimiento como ejerce la policía judicial, y podía haber acudido el señor Isa al fiscal indígena y solicitar que este policía estaba violentando el territorio indígena, siempre y cuando no hubiera habido una orden. Pero la orden sí fue emitida por una autoridad competente. Había una disposición de la fiscalía, estaban siguiendo, porque el señor estaba instigando, el señor estaba cometiendo delitos que ya habían sido oportunamente, yo mismo lo había denunciado. Entonces sí había el intermedio de una investigación previa, que no significa que en una investigación usted sea culpable, usted también puede ser inocente, pero lamentablemente ISA se cree el dueño de las comunidades, y no por haber sido presidente de la CONAIE, y mucho menos, ninguna organización le pertenece. Ese fue lo que le estoy indicando dentro de la resolución del dictamen 519 RC, donde nosotros le hacíamos la propuesta a la Corte Constitucional de que necesitábamos, tal como indica el 345 y 346, nosotros solicitamos competencias a la justicia ordinaria, pero a veces el desconocimiento de los alcances de la justicia indígena. Nosotros tenemos comunidades a lo largo y ancho de todo el país, pero se tienen que someter ambos. Aquel que se quiera someter a la justicia indígena por ser expedita, por ser más rápida, pero si una persona no quiere, por ejemplo un mestizo, nosotros no lo podemos obligar. Eso es lo que pasó con los policías. Obligaron, los secuestraron, los humillaron, los torturaron, y todo eso son delitos tipificados que están en el Código Orgánico Integral Penal. Doctor Manuel Peñafiel, le decía, ¿dónde despacha usted? ¿Cuál es la estructura de la Corte Indígena? ¿Cada cuándo se renueva? ¿Usted desde qué año está? Usted nos citó inicialmente que hubo una reunión aquí en el litoral ecuatoriano, no solo presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena, sino iberoamericana, pero esto se renueva periódicamente. ¿Cada qué tiempo? ¿Cuál es la formalización de esta actuación en la justicia indígena? Bueno, yo tengo un periodo de 6 años, estoy hasta el 2027, fui elegido, ya le dije, en el Cantón Playas, y ocupo la presidencia pro tempore por ser el organizador aquí en nuestro país. Estuve en el Parlamento boliviano, en la Corte de Justicia Indígena de Perú, en Colombia estamos organizándolos, estamos armando en todo el territorio de Sudamérica, buscando no solamente que esta cosmovisión de los pueblos y de enlazar no solamente lazos de amistad con nuestras culturas, como hay aquí en el Ecuador, pueblos, idiomas que tenemos en cantidad, y nuestro periodo de 6 años, nuestra sede principal que está en Guayaquil, en Amazonía, tenemos el Consejo Nacional de Justicia Indígena, que lamentablemente, como le indiqué, en los procesos formativos
estamos formando, por ello estamos en esta aglutinación de 196 organizaciones de primero, segundo y tercer, en la que hacemos que este Patacay Quispirli, dentro de nuestra Pachamama, continúe buscando los 3 principios constitucionales que son el Amayúa, el Amaquilla y el Amayuya, para que den no solamente lo que buscamos los pueblos de Iberoamérica y que hoy nuestro país necesita de este aprendizaje. Por ello hicimos las propuestas constitucionales oportunamente a la Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional, lejos de estar en el Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley de Patrimonio Cultural, las leyes orgánicas de tierras rurales y territorios ancestrales, vemos muchas omisiones del poder estatal y constitucional que a veces arremete contra la parte débil. Por ejemplo, es verdad que tenemos 4 artículos en el Código Orgánico de la Función Judicial que son muy poderosos. Incluso hay una ley aprobada de justicia indígena en la Asamblea Nacional que no fue aprobada la anterior vez porque no se pusieron de acuerdo, pero que está ya en espera de salir esa ley, que va a potencializar no solamente, como dice, al Consejo de la Judicatura. Nosotros, el Consejo de la Judicatura no ejerce ningún tipo de atribución alguna sobre la elección de cualquier autoridad indígena, pero lamentablemente los jueces de la justicia ordinaria desconocen. Imagínense, yo mismo el día viernes 29 de agosto sufrí un atentado criminal, un sicariato, en la que nuestra policía, nuestros fiscales, nuestros jueces, de manera más corrupta, no actuaron en flagrancia, porque resulta ser que en el cantón donde yo fui atentado, no solamente... ¿En qué cantón fue? ¿En qué cantón le ocurrió esto? Lamentablemente, la gente tiene miedo. Claro, ¿en qué cantón le ocurrió esto? No tuve la acción inmediata de la Fiscalía, de la Justicia Ordinaria. ¿Usted apeló en qué cantón fue, ante qué oficina de la justicia usted actuó? A ver, yo acudí a la Fiscalía de Naranjal y de Balá. Y ahí no hay fiscal indígena. Lamentablemente no existen los recursos que pedimos, habiendo muchos pueblos y nacionalidades en todo el territorio nacional. A ver, para que nos ilustre el desarrollo de la justicia indígena, vamos a concluir más adelante. La Constitución, artículo 171, dice: las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. Es decir, esto es dentro del ámbito en sus territorios. Y el segundo inciso dice: el Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. ¿Esto se respeta en el país con la ley? No se respeta. Lamentablemente, ya le digo, hay desconocimiento porque en las universidades no se imparte justicia indígena. Yo actualmente tengo firmado un convenio con la Universidad de Loja. Tengo firmado convenios con ciertas universidades del país en donde deben conocer los futuros abogados de jurisprudencia lo que es una jurisdicción indígena. El artículo 1 es donde contradice, y la gente es todo el territorio nacional. Y por eso que hay mucho desconocimiento en el ámbito del territorio donde hay jurisdicción. Hay comunidades aquí en la costa, en la sierra, en Oriente, en Galápagos, pero se desconoce el ámbito de jurisdicción y competencias. ¿Por qué? Porque le falta fiscalías indígenas a ciertos cantones, a ciertas provincias. Porque si lo que pasó en Cotopaxi,
la policía, los militares, el ministro del Interior, la ministra del Gobierno hubiesen conocido que podían haber acudido al fiscal indígena de la Tacunga, no hubiese pasado ese secuestro. Claro, sí, en la Tacunga sí hay fiscal indígena. ¿En la Tacunga sí hay fiscal indígena? Sí. Allá y él no actuó cuando el señor hizo retener. No actuó el fiscal indígena. No actuó. Eso es un delito, porque este fiscal se ocultó porque tienen miedo. Lamentablemente, estas autoridades son propuestas por la CONAIE, porque creen que la CONAIE es el dueño de todo el movimiento indígena. Incluida la justicia indígena. El acuerdo ministerial cuando participa en política, cuando se le debería quitar, es porque no cumplimos ciertas normas y preceptos legales que están en la Constitución, que están en los tratados internacionales y que están en el Código Orgánico Integral Penal y en el Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, no puede haber una justicia que se imponga a la ordinaria. Como dice la Constitución, leía artículo 171, tienen que coordinar, no declarar, no abusar a pretexto de la justicia indígena. Entonces, la CONAIE es la que imparte justicia indígena y no, en su caso, la Corte Nacional de Justicia Indígena. No necesariamente, la CONAIE tiene su ámbito. Imagínense, ahorita están no solamente cometiendo un abuso en el artículo 367. ¿De dónde sale el financiamiento? ¿De dónde sale la movilización? El que usted vacune a un indígena obligándolo, porque tiene que salir obligado. Si no sale, tiene que pagar los $10. Y si sale, no paga nada. Entonces está haciendo y cometiendo un delito en el 367 del Código Orgánico Integral Penal. Y este señor está recibiendo un financiamiento externo. El señor Vargas, que recibe donaciones de ONG internacionales, ¿cómo puede financiar? ¿Por qué no financia una policía comunitaria? ¿Por qué no financia patrulleros, motos? ¿Y por qué no nos sentamos con el gobierno? ¿Por qué no financia el mejoramiento de la calidad de vida de los indígenas, que es lo que se quiere en el país? Porque los paros, ¿qué dejó? Octubre de 2019, junio de 2022, ¿mejores condiciones de vida para los indígenas? No, para nada. Imagínense que yo me opongo porque el día de ayer yo fui al mercado para constatar la subida de los precios. ¿Cómo puede ser posible que este sinvergüenza no entienda que el levantamiento indígena lo que ocasionó ahorita, aunque es un fracaso, la subida de los precios? Por ello yo, señor presidente, a través de sus ministros, de sus gobernadores, tiene que controlar y meter preso a cuantos sinvergüenzas. Si el paro no ha valido, ¿cómo puede subir el precio? Eso es especulación. Eso es especulación. Estaba 4.75. Claro, eso es especulación. Bien, seguiremos hablando de esto al doctor Manuel Peñafiel, vicepresidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena, que irá hasta el 2027. Le agradecemos la atención a la revista de Opinión Democracia. Muy amable. Seguirá actuando usted, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy amable. 7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa primero y luego volvemos aquí en la revista de Opinión Democracia con el doctor Javier Palacios, constitucionalista, sobre la convocatoria a consulta popular para ir a una constituyente. Desde 1984.